Quiero darles a todos una cordial bienvenida a nuestra comunidad. Hoy, cuando damos comienzo a esta gran semana que llamamos Semana Santa, la semana más grande y significativa para nosotros los cristianos, porque es precisamente en esta semana que celebramos los misterios de nuestra salvación que fue posible a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hoy hemos escuchado un relato que de una u otra forma nos conmueve cada vez que lo escuchamos, el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que hoy acompañemos a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Y mientras lo acompañamos a Él, yo quisiera que ustedes y yo notáramos 3 puntos bien especiales en el día de hoy. Primero, miremos la forma como Jesús entró a Jerusalén. Segundo, miremos la reacción de la gente. Y tercero, miremos qué significa Domingo de Ramos para nosotros como católicos. Primer punto, ¿cómo fue la entrada de Jesús a Jerusalén? Dice la palabra de Dios que se acercaba la fiesta de la Pascua. La Pascua era una de las 3 grandes fiestas de los judíos, y todo judío estaba supuesto a ir a Jerusalén para celebrarla. Por eso había cualquier cantidad de gente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían venido a celebrar la Pascua. Jesús, como buen judío, también va a Jerusalén desde Galilea. Lo interesante es que Jesús va caminando, pero 2 millas antes de llegar a la ciudad, Jesús le dice a sus discípulos: vayan y préstenme este burrito. Y si el dueño pregunta alguna cosa, simplemente díganle: el Señor lo necesita y pronto te lo devolverá. ¿Por qué Jesús eligió entrar no a pie, sino en un burrito a Jerusalén? ¿Por qué Jesús eligió no entrar en un caballo, sino en un burrito a Jerusalén? Por la simple razón de que Jesús, de una u otra forma, al entrar en ese burrito, estaba cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Zacarías capítulo 9 versículo 9, que dice: regocíjate, hija de Sión, porque viene a ti tu rey, humilde, montado en un burrito, pero victorioso y justo. En otras palabras, cuando Jesús entró a esa ciudad montado en ese burrito, estaba diciéndole al mundo y nos estaba diciendo a nosotros que Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho de Él. En otras palabras, hermanos y hermanas, es importante que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que Jesús no simplemente se apareció. El hecho de que Jesús se montara en un burrito no simplemente fue una ocurrencia de Jesús en ese momento. Básicamente lo que Jesús estaba diciéndonos es: Él es el cumplimiento de todo lo que el Padre ha dicho a través de Él. En Jesús se cumplen las Escrituras. Por eso entró en un burrito que nadie había usado, para enseñarnos que en Él se cumple todo lo que Dios promete. En Él se cumple todo lo que Dios promete. Pero no solamente eso. El burro, por naturaleza, es un animal insignificante. Es un animal considerado como una bestia de carga. De una u otra forma, esto es como una metáfora de lo que Jesús iba a hacer. Porque 5 días después de Jesús entrar a Jerusalén, Él iba a cargar sobre sí mismo el peso más grande que cualquier hombre pudiera cargar: el peso de nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías que Él cargó con todas nuestras debilidades. En otras formas, cuando Jesús eligió entrar en ese burrito, Él estaba diciendo al mundo: yo soy el que de una u otra forma voy a cargar con todo el peso que ustedes me van a dar.
que es el peso de sus iniquidades, el peso de sus pecados. Pero también hay que notar algo. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito, al mismo tiempo Poncio Pilatos entra montado en un caballo. Y noten ustedes esta diferencia. El caballo simboliza guerra y poder. El burrito significa paz y humildad. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito, nos está diciendo que el Hijo del Hombre, a pesar de ser Dios, se anonadó, se humilló, se rebajó y se hizo humilde para enseñarnos que la humildad es el camino a la grandeza. Y que todo el que quiera ser grande debe hacerse humilde. Porque dice la palabra de Dios en boca de Jesús: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermano y hermana, qué gran ejemplo nos dejó el Maestro. Él, siendo Dios, pudiendo haber elegido otra forma, entró en un simple burrito para enseñarnos lo que es la humildad. Él es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había dicho de él. Pero también yo quiero que notemos la reacción de la gente cuando Jesús entró. Dice la palabra de Dios a través del Evangelio de San Marcos que la gente extendía sus mantos por donde Jesús pasaba. La gente ondeaba sus ramas, sus palmas, va a decir el Evangelio de San Juan. Y todos gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Oye, hermano y hermana, imagínate ese momento, trata de visualizar ese momento, Jesús entrando a Jerusalén y todo el mundo le recibía con cantos, con alabanzas, todo el mundo proclamaba que Él era el Rey. Pero ¿saben qué es lo triste? Ese mismo pueblo que le dio la entrada a Jerusalén y gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor, a los pocos días va a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué tristeza. Pasaron de adorarlo a condenarlo. El domingo de Ramos estaban todos con sus palmas. El Viernes Santo no había nadie, todos habían desaparecido. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Cuando el momento difícil llegó para Jesús de cargar con aquella cruz, todos le abandonaron, incluso hasta los más cercanos a Él. Qué tristeza, hermano y hermana. Pero sabes una cosa, a mí esto me conmueve. ¿Sabes por qué? Porque creo que muchas veces esta historia es la historia que se repite quizás con nosotros como seguidores de Jesús. El gran peligro de nuestra fe, ¿saben cuál es? Que podemos ser cristianos de Domingo de Ramos, pero no somos cristianos el Viernes Santo. ¿Qué significa eso? Que estamos con Jesús cuando todo está bien, pero cuando llegan los momentos de prueba, los momentos difíciles, nos alejamos de Jesús. Pero bendito aquel que permanece cerca de Jesús, incluso delante de la cruz, porque todo el que permanece cerca de la cruz experimenta la resurrección de Jesús. La gran tristeza es buscar a Jesús y ondear nuestras palmas para Él solo cuando es Domingo de Ramos. Pero cuando llega el momento de escoger, no lo elegimos a Él y nos perdemos lo mejor, que es la resurrección del Señor. Semana Santa es para pensar en Jesús y para pensar en nuestra lealtad hacia Jesús y saber que con Él hay que estar el Domingo de Ramos, pero también el Viernes Santo. En otras palabras, cuando estemos bien,
pero cuando estemos mal, cuando estemos aliviados, cuando estemos enfermos, cuando estamos ricos, pero también cuando estamos pobres, cuando estamos en gracia, pero también cuando estamos en pecado. Jesús es para todos y en todo momento. Jesús es para todos y en todo momento. Y tercero, ¿qué significa celebrar para nosotros Domingo de Ramos? De una u otra forma, cuando Jesús entró a Jerusalén, era una prefiguración del gran deseo de Jesús. Dice la palabra de Dios a través de la Biblia que llegará el día, llegará el momento, llegará el tiempo en que Dios reinará en todo corazón humano, y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Celebrar Domingo de Ramos significa que así como Jesús entró a Jerusalén y fue recibido como rey, Jesús quiere entrar en la vida de nosotros para ser rey, para ser el rey. Una vez alguien dijo, y con esto voy a terminar, escuchen. Una vez un gran teólogo dijo esta frase que a mí siempre me conmovió: muchos quieren ir a Tierra Santa para ver dónde nació Jesús, pero no quieren que Jesús viva en sus corazones. Se lo repito, muchos quisieran ir a Tierra Santa para ver dónde vivió Jesús, pero no permiten hoy que Jesús viva en sus corazones. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a Tierra Santa y simplemente diga, aquí nació Jesús, pero hoy que Jesús quiere nacer en mí, simplemente le digo, no quiero que vivas dentro de mí? Celebrar Semana Santa significa que le damos entrada a Jesús, que hacemos un compromiso con Él y que caminamos con Él domingo, pero también el viernes, para poder juntos levantarnos el domingo de resurrección y proclamar que Jesús es Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Que Dios nos bendiga en este día, que su Espíritu nos fortalezca y que Cristo viva en nuestros corazones.